¿Qué tal, chicos de séptimo? Continuamos con las clases de esta semana y hoy, día martes, vamos a entrar a ver la lección número 2 que nos habla de la construcción de ángulos. Y te cuento que para esta clase en particular vamos a ocupar que tú tengas en casa tres herramientas esenciales de trabajo para la construcción de ángulos. ¿Cuáles son? Un transportador, una regla y un compás. Vamos a necesitar que tengas en casa esos tres instrumentos para poder hacer la construcción de ángulos. Y en el caso particular de esta clase, en la sección número 1, vamos a ver lo que es la construcción de la bisectriz de un ángulo. Sin más preámbulo, entonces entramos en materia con lo que nos dice tu libro. Y nos dice lo siguiente: en cuarto grado tú estudiaste el rombo como el paralelogramo que tiene cuatro lados iguales y ángulos opuestos iguales. Sus características son las siguientes. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, esto que está aquí dibujado, que aparece en tu libro, pues evidentemente es un rombo. Un rombo es un cuadrilátero en este caso, cuyos lados tienen la misma medida, son congruentes, y que sus ángulos opuestos, como tú puedes ver acá, el ángulo D, el ángulo B, son ángulos opuestos, tienen la misma medida, al igual que el ángulo A con el ángulo C también tienen la misma medida. Sin embargo, estos segmentos que yo tengo acá, por ejemplo el segmento BD y el segmento AC, son las diagonales de ese rombo en particular. Y precisamente esas diagonales, si tú puedes ver la figura, tienen algunas características que las vamos a analizar en este momento. Para analizar esas características, entonces en tu libro nos hacen dos interrogantes. La número 1: ¿qué se puede decir acerca del rombo ABCD? Recuerda que cuando yo nombro un cuadrilátero, pues las letras mayúsculas que aparecen aquí son las que denotan los vértices de ese cuadrilátero, es decir, el vértice A, el vértice B, C y el vértice D. Entonces podemos dar respuesta que podemos decir que las diagonales, estas diagonales AC con BD, pues se cortan exactamente a la mitad. La otra pregunta es que, ¿qué características tiene? Pues evidentemente en este caso las diagonales se cortan formando ángulos rectos, como tú lo puedes ver aquí. Formamos ángulos de 90 grados en ese corte de las dos diagonales. Entonces, volviendo, característica es que se cortan por las diagonales, se cortan a la mitad y que esas diagonales forman ángulos de 90 grados. Sin embargo, también puedes denotar que realmente estos cortes de los segmentos realmente son mediatrices, ¿no? ¿Qué significa eso? Que al cortarse esas diagonales realmente forman segmentos congruentes. Fíjate bien, suponiendo que aquí vamos a colocar otra letra por acá, O, que la distancia o el segmento de A hasta O es congruente con el segmento C hasta O. Forman, mira, tienen la misma distancia, son congruentes, al igual que estas dos distancias, de D a O como de B a O, también estas distancias son congruentes. Otro detalle más que había que analizar por ahí. Bien, para entender bien entonces lo que es la construcción de la bisectriz, nos vamos a ir directamente al ejemplo 2.1. ¿Ok? ¿Qué significa bisectriz? ¿Sí? ¿Qué es el concepto de bisectriz? Solo quiero que denotes que estas diagonales que tenemos por acá están cortando a esos ángulos opuestos. Fíjate bien, yo tengo aquí el ángulo D, todo lo que está en amarillo, todo lo que está señalando aquí en amarillo es el ángulo D. Y esto que está aquí en amarillo está señalando el ángulo B. Sin embargo, cuando cruzo o corta esta diagonal acá, la diagonal BD, está dividiendo al ángulo B en dos ángulos. Ahora la pregunta es, ¿cómo serán las medidas de esos dos ángulos? Es lo que vamos a descubrir. Entonces en el ejemplo 2.1 nos dice lo siguiente: dado el rombo ABCD, mida con el transportador, fíjate bien, vamos a ocupar el transportador, los ángulos ABCD, es decir, los ángulos que tenemos aquí realmente dentro de este rombo formado por las diagonales. Entonces vamos a irnos a nuestra pizarrita interactiva y vamos entonces a tomar en este caso nuestro transportador. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es medir, en este caso en particular, vamos a colocar lo más derechito posible nuestro transportador. Vamos a mover por acá para que tú lo puedas ver mejor en casa, ahí. Ok, entonces vamos a colocarlo de forma derechita. Fíjate bien, en el transportador aparece un punto central, que en este caso aquí lo tengo señalado con esta línea, es donde ubicamos el vértice, en este caso del ángulo, ¿no?
Entonces aquí vamos a colocar, como aquí yo tengo el ángulo A, vamos a medir ahorita el ángulo A, vamos a colocarlo en el vértice del ángulo A, ¿ok? De tal manera que nuestro cero quede completamente derecho con la línea roja que yo tengo acá, ¿ok? Entonces el puntito que tú tengas del transportador por ahí tiene que coincidir con el vértice del ángulo en análisis, y pues esta línea de acá, el borde, pues debe de coincidir exactamente con el cero de nuestro transportador. En este caso recuerda que hay dos escalas para medir, una escala interna y otra escala externa, ¿no? En este caso vamos a medir con la escala externa que tenemos de nuestro transportador, y al hacer la medición aquí, este ángulo que yo tengo, que es el ángulo A, aquí tengo la abertura, para que lo puedas denotar bien, esta es la abertura que estamos analizando, aquí tengo formado, vamos a formar el ángulo para que lo puedas ver mejor en rojo. El ángulo que estamos analizando no se mira mucho en rojo, vamos a ubicar otro color, tal vez el verde. Esto que estoy marcando acá, pues es el ángulo que estamos midiendo, ¿no? Entonces ahí aproximadamente, fíjate bien, aproximadamente está llegando casi a 40 grados. Aquí yo estoy viendo en mi computadora, estoy viendo aproximadamente como 38 grados, ¿sí? ¿Ok? Ok, vamos, ya medimos ahí aproximadamente, ¿no? Hicimos una aproximación. En tu libro aparece otra respuesta, si lo puedes ver en tu libro. Aquí estamos haciéndolo, recuerda que yo amplié la imagen aquí en la computadora, pero en tu libro aparece la medida de 40. Ahora vamos a hacer lo mismo con el ángulo B. Vamos a darle vuelta a nuestro transportador, lo colocamos en el vértice. Vamos a colocarlo de una mejor forma, de tal manera que nos quede más derecho. Ahí aproximadamente. Y fíjate que lo que está marcando por acá, ahora lo sé, fíjate bien que aquí marcamos con la escala exterior, aquí estoy analizándolo con la cara interior, ¿no? Entonces aquí también aproximadamente es 38, casi 40 grados. Quiere decir que yo puedo decir que el ángulo A y el ángulo B tienen la misma medida. Rápidamente ahora vamos a analizar ahora la medida del ángulo, en este caso el ángulo C. Fíjate bien, voy a colocar nuestro centro del transportador en el vértice del ángulo A, de esta forma. Ahí lo colocamos. Y obviamente nuestro borde debe coincidir con la línea roja que coincida con el cero, ¿no? Entonces, al hacer la medición ahí, aquí nuestro ángulo es aproximadamente, para que tú lo puedas denotar bien, vamos a hacerlo en rojo. Vamos a hacerlo con la línea. Esto que estoy marcando acá es nuestro ángulo, lo que estamos analizando, ¿no? Este es el ángulo que estamos formando, ¿no? El ángulo que estamos analizando es el ángulo C, eso que estoy marcando ahí. Ahí es aproximadamente casi 50 grados, ahí lo que estamos marcando. Por tanto, vamos a ver qué sucede ahora con el ángulo, en este caso el ángulo C. En este caso el ángulo D, perdón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y para medir el ángulo D, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Ahí aproximadamente. Entonces el ángulo, para que tú lo puedas ver mejor en casa, es lo que te voy a marcar acá. El ángulo que estoy analizando, vuelvo a utilizar la línea recta, esto que estoy aquí marcándote. Este es el ángulo que estamos analizando ahora. La abertura la tenemos acá, ¿cierto? Y ahí pues, si tú denotas, aquí en la escala externa nos está marcando 50 grados. Es decir que el ángulo C y el ángulo D miden lo mismo, ¿no? Es decir que si yo sigo midiendo ahí, pues nos vamos a dar cuenta que las medidas de los ángulos A, B son la misma, que la medida del ángulo C y D es la misma, que la medida del ángulo H y G es la misma, E y F también son la misma. No lo voy a hacer por cuestión de tiempo en el video, pero ya hemos descubierto que tienen la misma medida. Por tanto, podemos encontrar la solución, que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. En este caso nos dio aproximadamente, bueno, según lo que yo medí aquí, es aproximadamente 40 grados. Que la medida del ángulo C y la medida del ángulo D es aproximadamente 50 grados, pero que se mantiene la medida para ambos ángulos. Y lo mismo, de igual manera, si yo midiera tanto el ángulo E con el F como el H con el G, pues voy a encontrar las mismas medidas de 40 grados y 50 grados. Ahora, ¿qué significa esto? Significa entonces que cuando yo tengo, en este caso, fíjate bien lo que voy a decir, en este caso, diagonales o segmentos de recta, o podría ser una semirrecta que va desde un vértice de un ángulo
y que se prolonga indefinidamente, eso lo que está sucediendo ahí es que encontramos la bisectriz, es decir, que estoy formando dos ángulos que van a tener la misma medida. Es decir, que este ángulo de aquí tiene la misma medida que el ángulo C tiene la misma medida que el ángulo D, al igual acá, que estos dos ángulos, el ángulo B con el ángulo A, también tienen la misma medida. Y cuando sucede esto, que son los ángulos son cortados por realmente por una semirrecta que parte del vértice de ese ángulo, estamos encontrando la bisectriz. Quiere decir que la bisectriz lo que hace es dividir al ángulo en dos ángulos que van a tener la misma medida o que van a ser congruentes. Bien, entonces ya hemos encontrado la respuesta del ejemplo 2.1. Por tanto, podemos concluir con lo que te estaba diciendo. En el rombo ABCD, la diagonal AC es la bisectriz del ángulo A y el ángulo C. Es decir, esta diagonal de acá es la bisectriz de este ángulo A y del ángulo C. Y aquí tú lo puedes ver, que estos ángulos que se me formaron acá, C, D, H y G, pues tienen la misma medida. Y lo mismo sucede que la diagonal BD, es decir, esta diagonal de aquí, BD, es la bisectriz del ángulo B y del ángulo D. Y entonces aquí esos ángulos que yo tengo aquí, el E, el F, el B y el A, pues tienen la misma medida. Quiere decir que las diagonales dentro de un rombo realmente son las bisectrices de los ángulos interiores de ese rombo. Como definición de rombo podemos decir que es un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados iguales. Y también podemos decir que construir figuras es dibujarlas utilizando solo regla y compás. La regla se usa para trazar rectas o segmentos y el compás se va a usar para trazar circunferencias con centro en un punto y trasladar las medidas, como a continuación nosotros vamos a hacer. En el siguiente ejemplo que nosotros vamos a desarrollar, pues va a ser la construcción de la bisectriz de ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a tomar del ejemplo 2.2. En este ejemplo 2.2 nos dice lo siguiente: usando las propiedades del rombo, construya la bisectriz del ángulo A o B con regla y compás. Recuerda que para nombrar un ángulo también lo puedo nombrar, como lo vimos en la unidad anterior, utilizando pues tres puntos que pertenecen a ese ángulo, es decir, el punto A, el punto O y el punto B. De esta forma formamos el ángulo A o B. Para ello entonces vamos a emplear una serie de pasos que la vamos a llevar a nuestra pizarra interactiva para poder desarrollar. Entonces me voy a llevar esta parte, estos pasitos acá, para poder trabajar nosotros en nuestra pizarrita interactiva. Ok, voy a quitar esto de aquí y voy a colocar entonces los pasos que vamos a desarrollar. Primero que nada, jóvenes, vamos a dibujar. Voy a tomar acá mi regla. Voy a dibujar un ángulo, al igual como lo tenemos aquí. Nada más que yo lo voy a hacer acá porque lo quiero hacer más grande para que usted lo pueda ver mejor. Lo vamos a hacer de color negro. Vamos a tomar como vértice este punto. Trazamos ahí. Y ahora voy a hacer el otro rayo. Recuerda que un ángulo está formado por dos rayos que tienen un punto en común llamado vértice, que es lo que vamos a colocar aquí la regla en el vértice, ¿no? Entonces vamos a dibujar el otro rayo de esta forma. Bien, ya tenemos entonces ahí el ángulo dibujado. Aquí estoy utilizando y vamos a colocar ahí los puntos. Los puntos eran los puntos, vamos a colocarlo acá, el punto A, nuestro vértice que es el punto O, y el otro punto por acá que tenemos por acá para formar ese ángulo lo vamos a llamar B. Ok, ya lo tenemos. Entonces veamos los pasos. A partir de este ángulo lo que vamos a hacer es encontrar la bisectriz de este ángulo. Veamos los pasos entonces. El paso número 1 dice trazar un arco con centro en O y cualquier radio que corte los rayos OA, fíjate bien, este es un rayo, y el rayo OB, que es este de aquí, en los puntos C y D respectivamente. Entonces vamos a trazar un arco, pero para definir o para saber qué es un arco, veamos la definición que aparece en tu libro. Dice: un arco es la porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos de la misma. Entonces lo que tenemos acá, fíjate bien, esta porción de la circunferencia forma un arco, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a trazar un arco tomando pues nuestro, en este caso, nuestro compás. Fíjate bien, el compás que aparece ya por defecto en este programa es este, ¿no? Esta punta de acá, imagínate que es la punta de metal, y esta punta que está aquí es la punta de lápiz que tiene todo compás. Entonces lo que voy a hacer es colocar la punta de metal, fíjate bien lo que estoy diciendo, la punta de metal va
donde está el vértice del ángulo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más corto. Vamos a mover, tú puedes mover el compás como tú quieras. Y vamos a moverlo aquí. Entonces voy a trazar, fíjate bien, voy a hacer un poquito más, un poquito menos. Voy a trazar ahora lo que es un arco. Entonces tú puedes abrir el compás la distancia que tú quieras. Tú tienes la libertad, ¿no? Entonces vamos a formar un arco a partir entonces de ese punto a este punto. No importa ahí lo que se prolongue el arco, ¿no? Ahí lo tengo entonces. Y voy a quitar por un momento nuestro compás. Entonces voy a marcar ahí los puntos, como dice en nuestro... Voy a ponerlo en rojo. Este sería nuestro punto. En este caso, este punto que estoy marcando es el punto C. Y este otro punto del otro extremo del arco sería el punto D respectivamente. Ya lo tenemos ahí. Bien, ya tenemos entonces el primer paso, ya lo tenemos completado. Hemos trazado entonces un arco. Veamos lo que me dice el segundo paso. Con el mismo radio, es decir, el radio es la distancia desde el vértice hasta donde se encuentran los puntos de esos arcos, o del arco mejor dicho, con un centro en C y otro centro en D que se corten en un punto que se va a llamar E. Entonces fíjate bien lo que dice el libro. Lo que vamos a hacer es volver a colocar nuestro, tiene que tener la misma medida, fíjate bien, vamos a volverlo a colocar, fíjate bien, nuestro compás tiene que tener la misma medida donde yo tracé el arco. Ahora fíjate bien lo que voy a hacer. Agarro nuestro compás y lo coloco en la punta de donde quedó marcado ese punto de intersección con el arco y el ángulo que tenemos. Ahora lo que voy a hacer es trazar, evidentemente, otros dos arcos, como a continuación te lo muestro. Entonces trazo un arco, no importa lo que se prolongue, ya tracé un arco, quito el compás, lo coloco en el otro extremo, siempre evidentemente tiene que tener la misma medida inicial. Si no tiene la misma medida inicial, entonces ahí habría un problema serio, ¿no? No estaríamos haciendo los arcos de forma correcta. Entonces aquí, mira, estoy midiendo, ahí lo tengo con esa medida, lo coloco en esta punta, la punta de metal, y voy a trazar entonces ahora el otro arco de esta forma. Ok, ya lo tengo, lo quito el compás, y fíjate que aquí me queda, voy a marcarlo en negro, un punto de intercepción. Lo que estoy marcando aquí es el punto de intercepción. Ahora voy a tomar nuestra regla, y voy a trazar desde el vértice del ángulo hasta donde está ese punto de intersección, que sería entonces el paso número 3, que es trazar el rayo OE. Recuerda que este punto se va a llamar E. Entonces voy a trazar por ahí nuestra bisectriz. Vamos a colocarlo por ahí. Ahí aproximadamente. Recuerda que yo estoy trabajando en la computadora. Usted en casa lo va a hacer maravillosamente bien. Vamos a trazarlo por ahí entonces en amarillo, bueno, en verde en este caso, y ahí estoy trazando nuestra bisectriz. Quito nuestra regla y vean que hemos trazado una bisectriz. Ahora lo que me queda es comprobarle a usted que ese ángulo, esos dos ángulos, fíjate, aquí me faltó colocar el punto, este es el punto E, ¿cierto? Ahí teníamos el punto E, tenemos OE, la bisectriz es OE. Entonces vamos a medir ahora, vamos a ver cuánto nos dio. Vamos a colocar el transportador de esta forma. Vamos a colocarlo más derechito. Ahí aproximadamente, aquí este ángulo me está midiendo 20 grados exactamente. Ahora lo vamos a medir en el otro lado. Vamos a colocarlo mejor. Ahí todavía no tiene la medición. Ahí, exactamente 20 grados. Entonces ahí comprobamos realmente con nuestro transportador que estos dos ángulos, fíjate bien que el ángulo, yo puedo decir acá que el ángulo, símbolo del ángulo AOE, es congruente, fíjate bien, es congruente con el ángulo, en este caso o se podría llamar también BOE. ¿Por qué son congruentes? Porque acabamos de comprobar que este ángulo es congruente con este ángulo de acá. Es decir, que tienen la misma medida. Es la forma entonces como nosotros encontramos con 3 pasos, como lo acabamos de hacer, la bisectriz de cualquier ángulo. Muy bien. Volviendo entonces a nuestra presentación, ya vimos ahí la parte. Entonces tú tendrías como tarea desarrollar el ejercicio 2.1,
que es encontrar las bisectrices de estos ángulos que tenemos por acá, del ángulo BPA, del ángulo CPA, del ángulo BPA. Estos tres ángulos tú vas a encontrar utilizando el mismo procedimiento de bisectriz que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Y recordándote que si tienes dudas o dificultades en cualquiera de los ejemplos o ejercicios que tú vas a trabajar en casa, perfectamente tú me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te puedo ayudar. Nos vamos a ver entonces en la clase del día miércoles. Cuídense, que estén bien.